Hola Iglesia, aquí estamos nuevamente para aprender mucho más del Espíritu Santo. Y el título de la prédica de hoy es ¿Tienes tu cargador? Bueno, y vamos a ver lo siguiente. Nosotros hemos venido hablándoles acerca del Espíritu Santo y el pastor José, mi esposo, y mi pastor John Romick han dado unas enseñanzas que yo te recomiendo que vuelvas a escuchar y que escuches una y otra vez porque nos dan unos fundamentos doctrinales que nos van a ayudar a entender y a sacar un mayor provecho para nuestras vidas del Espíritu Santo, de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarte un poco acerca del poder del Espíritu Santo a favor de nosotros y de cómo nosotros lo activamos cuando hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y oramos en otras lenguas. A veces es difícil entender cómo cuando los discípulos estaban allí escuchando a Jesús, cuando Él dice que era mejor que es mejor que yo me vaya, como les dijo Jesús, porque les voy a enviar un consolador. Pero después en el libro de Hechos seguramente los apóstoles entendieron, los discípulos entendieron que era mejor tener ese poder a favor de cada uno de nosotros. Y yo hoy quiero que nos entremos en ese tema maravilloso de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, de la oración en lenguas, y que no tengas temor de recibirlo porque es lo que más necesitamos en este tiempo. Y déjame comenzar contándote que el Espíritu Santo es una gran necesidad para nosotros hoy y que nos va a llevar a un nuevo y a un mejor nivel en nuestra relación con Dios. El Espíritu Santo es una persona, pero tiene un poder. Porque doctrinalmente hemos encontrado muchos que dicen y califican el Espíritu Santo como un poder, y no, Jesús no hubiera dicho es mejor que yo me vaya, la persona de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y les voy a mandar un poder. No, Él nos envió otra persona en la misma calidad de Él, con la misma deidad de Él. Entonces yo quiero que entiendas eso hoy, y que a pesar de que vamos a estar hablando del poder que el Espíritu Santo nos da, estamos hablando de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y también quiero que sepas muy bien esto, que este regalo del Espíritu Santo, del bautismo y de la evidencia de orar en otras lenguas, doctrinalmente es algo que nosotros como la Iglesia Palabras de Fe y Vida lo creemos y lo enseñamos. Porque es importante, Iglesia, que tú mantengas tu conexión con la doctrina que tu iglesia enseña. Y que si tú estás bajo el cuidado y bajo la cobertura de esta iglesia, sepas que estás uniéndote a lo que nosotros estamos enseñándoles. Entonces, déjame mirar en Hechos 2, por favor, vamos a ir todos a Hechos 2. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Hechos, donde sucedió ese momento estruendoso pero poderoso que fue la llegada del Espíritu Santo aquí a la tierra. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Así que el don de lenguas, quiero que tengas esto muy claro, el don de lenguas y la interpretación de lenguas es dado a la iglesia para esta dispensación, para la dispensación de la gracia. No fue dado a nosotros como hijos de Dios o como quienes estamos, porque el pueblo de Israel no tuvo este regalo en las dispensaciones anteriores. Este es un regalo para nosotros puntualmente en esta dispensación de la gracia. Así que, ¿cuándo va a terminar esta oportunidad, esta maravillosa oportunidad que tenemos? Va a terminar el día que la iglesia sea arrebatada. Eso claramente ya lo han enseñado los predicadores de los domingos anteriores. Tú puedes repasar esto para que doctrinalmente tengas un muy buen fundamento. Entonces dice también, ¿para qué nos es dado este poder? Porque no es como para que nos vanagloriemos y estemos como
como engolosinados en algo que nosotros tenemos que saber para qué se nos fue dado. Y voy a decirte para qué se nos fue dado. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, lo dijo el Señor Jesús antes de ascender al cielo, dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo más lejano de la tierra. ¿Por qué nos dejó el Espíritu Santo? Porque Jesús sabía que la tarea de predicar el evangelio por toda la tierra iba a requerir en nosotros un dunamis, porque la raíz de esa palabra, y recibiréis poder, es un dunamis, es un poder explosivo, es un poder grande. Y eso fue lo que nos fue dejado para que tú y yo podamos compartir el evangelio, para que tú y yo podamos hablar a otros acerca de Jesús. Esto es excelente, esto es bueno, esto es lo mejor que pudimos recibir. Y además de eso, ya nos había encomendado una gran comisión. Y cuando Jesús nos encomendó la gran comisión, nos dijo para qué era esa gran comisión. Porque yo hoy voy a estarte contando muchos beneficios que tenemos acerca de las lenguas, pero también quiero que te concentres en el hecho de cuál es el motivo más importante por el que se nos fue dado este poder, y es para que compartamos el evangelio, para que nosotros podamos ver reflejados en nosotros mismos ese poder y lo compartamos. Pero mire lo que nos dejó el Señor Jesús en Marcos capítulo 16, verso 15 al 18, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, mas el que no creyere será condenado. Pero déjame concentrarme aquí en este que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Dime si tú y yo en este momento mundial que está viviendo la tierra, de una pandemia que nos ha batido a todas las naciones de la tierra, tú y yo no necesitamos ver esto. Tú y yo necesitamos tener ese poder que es evidencia doctrinalmente inamovible que ores en lenguas, porque muchos quieren enseñar que tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo pero no oras en lenguas. No va a suceder. Si tienes el Espíritu Santo, ya está en ti cuando has recibido a Jesús como Señor y Salvador. Cuando tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, ya recibes ese sello poderoso del Espíritu Santo. Pero el bautismo tiene una evidencia única, que tú hables en otras lenguas. Entonces, dime si tú y yo no necesitamos ahora poner las manos sobre los enfermos y que sean sanos, y que aún andemos por lugares difíciles y no seamos contaminados de esta pandemia. Estamos necesitando evidenciar en nosotros este poder, y cada uno de nosotros en este momento de la historia necesitamos ese dunamis, ese poder a favor de nosotros. Pues te tengo una buena noticia: la puerta de entrada a ese poder está descrito en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino aquí a la tierra. Esa es la puerta de entrada a todo lo que quiero contarte hoy de manera resumida. Dice, y quiero comenzar contándote lo que dicen los expertos acerca de la salud mental. Los expertos de salud mental hablan, de varias necesidades básicas, pero yo me quiero concentrar en 3 necesidades básicas, porque realmente la obra del Espíritu Santo es tan grande, tan extensa, tan poderosa, que solo con un punto de estos podríamos quedarnos aquí. Pero voy a tratar de darte lo que más podamos. Entonces, los expertos dicen que el ser humano, vamos con la primera, que el ser humano tiene una necesidad de llenar un vacío, que cada persona experimenta una sensación de soledad, una sensación de vacío. Y yo quiero decirte, eso es verdad.
Eso es verdad, porque nosotros mismos hemos sido creados con un espacio dentro de nuestra alma, dentro de nuestro ser interior, que solo puede llenar Dios. Y yo te digo, cuando tú aprendes a tener una intimidad, una comunión con el Espíritu Santo, cuando tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo, cuando tú oras en lenguas, vas a ser lleno más y más y más de Dios, y esa sensación de soledad va a desaparecer y Dios va a empezar a obrar en tu vida. Y yo puedo garantizarte, te lo puedo garantizar, ese vacío no lo va a llenar el dinero, ese vacío no lo va a llenar personas, ese vacío no lo va a llenar ni el alcohol, ni las drogas, ni cosas que a lo mejor hagan como olvidarte en tu cuerpo físico. Ese vacío solo lo puede llenar el Espíritu de Dios. Por eso quiero animarte, si aún no has sido bautizado, si aún no tienes esa evidencia de orar en lenguas, búscalo, anhélalo. Y yo descubro que hay personas que anhelan, no sé, tener comunión o con amigos o con amigas o casarse o una relación, para que después con los años descubren que ya no saben qué hacer con esa persona. ¿Por qué? Porque si esa persona llega a tu vida pero no estás lleno del Espíritu Santo para edificar esa relación, seguramente van a tener dificultades. Que si estás lleno del Espíritu de Dios, que si estás fortalecido orando en lenguas, tú vas a poder sobrellevar bien. De hecho, una de las cosas que yo le recomiendo a las personas cuando tienen muchos conflictos interpersonales es: ora en lenguas, más que cantaleta, ora en lenguas y busca la dirección de Dios. La segunda necesidad que dicen los expertos en salud mental es esa necesidad de propósito, esa necesidad de un plan, esa necesidad de para dónde voy, qué voy a hacer, o sea, yo por qué nací, yo por qué estoy aquí. Esa necesidad de propósito claramente la resuelve en nuestras vidas el Espíritu Santo. Cuando tú oras en lenguas, tú estás orando misterios, tú estás orando propósitos y planes de Dios absolutamente poderosos. Mi padre trabajaba en el departamento de importaciones de una compañía muy grande y él me contaba, porque él tenía que hacer estas diligencias y bueno, él me compartía y me decía: hay máquinas que nos toca traer por partes. A mí me gustaba mucho que él me hablara de ese tema. Entonces, esa máquina para, no sé, para la impresión de ese cartón nos toca traerla por partes porque es muy grande y si la traemos completas, entonces no se puede. Entonces vamos trayendo cada parte. Cada parte de esa máquina era absolutamente esencial para el cumplimiento de la ejecución que esa máquina iba a realizar. Pero la parte sola no iba a hacer nada. Pero cuando ya terminaban de traer todas las partes, la ensamblaban y podían hacer lo que habían planeado con esa máquina. Pues es eso lo que hace el Espíritu Santo cuando tú oras en lenguas por tu destino, por tu propósito. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo le decía: Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que tienes para mí? Y bueno, me demoré en entenderlo porque el Espíritu Santo me hablaba y yo no quería lo que me hablaba. Pero hasta que en mi tiempo de oración en lenguas, para mí llegar a Rema fue una bendición. Ese tiempo cuando orábamos en lenguas por mucho tiempo, y ahí fue cuando llega ese entendimiento del plan y el propósito de Dios. Entonces, esa necesidad, quiero decirte, esa gran necesidad de saber para dónde vamos está suplida también en el Espíritu Santo, y cuando oras en lenguas será revelada. Hay una tercera necesidad, y esa tercera necesidad es nuestra estabilidad emocional. En nuestra estabilidad emocional, quiero decirte, te puedo garantizar que el orar en lenguas te va a mantener conectado
conectado completamente con aquel que en su esencia es gozo, es paz, es amor, es paciencia, que su fruto, que su presencia nos va a llenar, y que ese idioma angelical va a traer sobre tu vida y va a hacer huir de tu vida el temor, la depresión, y más que cualquier otra arma que el enemigo pueda querer traer sobre tu vida, si has recibido al Espíritu de Dios, tendrás el poder para poderlo vencer. Mira que eso estaba predicho, estaba profetizado, es el término correcto, estaba profetizado en Isaías 28. Isaías 28 dice: porque en lenguas, Isaías 28:11, porque en lenguas de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas ellos no quisieron oír. Cuando habla de lenguas de tartamudos, a veces cuando tú oyes a una persona hablar en lenguas, tú podrías decir suena como si fuera lengua de tartamudos. Suena raro, suena extraño, pero son idiomas realmente, idiomas celestiales. Bueno, entonces déjame contarte también que en el libro de Hechos, el apóstol Pablo anima una y otra vez, y los apóstoles animan una y otra vez a los creyentes a ser bautizados en el Espíritu Santo. De hecho, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14:18: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Y ahí descubrimos lo que fortalecía al apóstol Pablo para resistir todo lo que logró y resistió. Y yo quiero contarles acerca de un estudio que hicieron, un estudio a nivel neurológico que hicieron expertos. Este estudio nos lo compartió en alguna vez mi pastor John, y préstame atención porque esto es impresionante. Resulta que ellos empezaron a hacer análisis. Los expertos querían ver las neuroimágenes que producía en personas que estaban hablando en lenguas. Entonces, cuando hacen este estudio, personas que están hablando en su idioma normal, mientras yo les estoy hablando aquí en mi español normal, hay una parte de mi cerebro que muestra la actividad cuando yo estoy hablando. Ellos llaman a esto como unas neuroimágenes. Pues resulta que cuando le hicieron esta prueba a varias personas bautizadas con el Espíritu Santo que oraban en lenguas, no había movimiento, como si no estuvieran hablando, como si estuvieran quietas, calladas, aunque estaban hablando en lenguas. Esto es impresionante y esto realmente impactó a los científicos. Pues quiero decirte que ya la Biblia lo hablaba, que ya la Biblia lo decía. Y vamos a ver varios pasajes aquí en Corintios 14. Por ejemplo, en Corintios 14:14 dice: pues si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. Ya Dios lo había dicho. Esto no es igual que cuando hablas en tu idioma, cuando tú te metes en el Espíritu y tomas ese tiempo a solas con Dios para orar en lenguas. Y por eso el apóstol Pablo decía: si yo estoy frente a ustedes, es bueno que yo hable en el idioma que ustedes me pueden entender, para que ustedes sean edificados. Por eso es que la palabra profética o la palabra que enseñamos edifica a la iglesia, pero cuando oramos en lenguas, cuando hablamos en lenguas, nos edifica a nosotros mismos. Y luego dice ahí mismo en el 1 Corintios 14:2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esos misterios de los que yo le hablaba, como cuando se está construyendo tu propósito. Y allí mismo en 1 Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, para concluir, solamente déjame dejarte como estas 5 recomendaciones para que
aproveches mucho más este poder de Dios, esta carga poderosa que recibimos cuando oramos en lenguas, cuando hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y estas 5, y son 5 beneficios, habrán muchos más, solo déjame concentrarme en estos 5. Y el primero es una comunión directa con el Espíritu Santo. La oración en lenguas va a fortalecer tu comunión de espíritu a espíritu con el Espíritu de Dios. Cuando tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, tu espíritu se hizo uno con el Espíritu de Dios y se produjo el nuevo nacimiento y recibiste el sello del Espíritu Santo, pero después buscaste más y más y fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Hay una fortaleza, hay una relación que se engrandece cuando estás buscando realmente esa presencia de Dios a través de la oración en lenguas, y ni siquiera el enemigo podrá levantarse contra ti. Ahora, la segunda, y esta me parece súper clave, supremamente clave, y es cuando tú estás fortaleciéndote en esa oración en lenguas, el Espíritu Santo va a ser en ti evidente y va a ser visible, porque ¿sabes? Eso no es lo que tú digas, es el fruto que se te vea. Y si tú realmente estás fortalecido en tu relación con el Espíritu Santo, tú vas a amar más, tú vas a amar más, tú vas a tener mayor dominio propio, tú vas a tener una naturaleza carnal dominada, tú vas a dominar aún tu propia lengua, tú no vas a hablar tanta necedad. Porque a veces la lengua, ese miembro pequeño, como dice el apóstol Santiago, enciende grandes fuegos. Pero si es más lo que oras en lenguas que lo que hablas de necedad, voy a decirte, tus palabras se edificarán a los oyentes. Además, el Espíritu Santo te va a fortalecer para que no satisfagas los deseos de tu carne. Y el Espíritu Santo también nos va a dar la victoria sobre nuestros 3 enemigos. Esto, por favor, tenlo muy presente. Nosotros tenemos 3 enemigos, que son el diablo, el mundo y nuestra propia carne. Pero el Espíritu Santo te va a fortalecer en esas 3 áreas. El tercero es fortaleza, y esto es maravilloso. Resulta que el Espíritu Santo de Dios, cuando tú oras en lenguas, vas a recibir fortaleza en 2 ámbitos principalmente, y es fortaleza física y fortaleza en el alma. La fortaleza física en el cuerpo se llama estamina. Ese término estamina significa fortaleza física, capacidad de resistir aún la enfermedad y la fatiga. Y el alma, la fortaleza en el alma se llama resiliencia, que es esa capacidad que el Espíritu Santo nos da para recuperarnos de traumas o de situaciones traumáticas que hemos vivido. Ahora sí puedes entender por qué apóstoles como el apóstol Pablo, Felipe, Pedro, Juan pudieron lograr lo que lograron y ser azotados, pero aún salir de la cárcel y seguir predicando. Porque ellos sabían que este poder, ellos conocieron antes de haber recibido ese poder y después de, sí, puede que tú y yo también, pero ellos tal vez lo evidenciaron mucho más. Entonces, mira, y te animo cuando necesites, cuando estés agotado, busca esa estamina o busca esa resiliencia que solo el Espíritu de Dios te da. Un cuarto punto que te quiero dejar es darle a Dios adoración de primera. Y en Hechos 10 cuenta el pasaje a partir del el verso 14, que estaba el apóstol Pedro hablándoles acerca del Espíritu Santo. Recuerden que ese es el pasaje de Cornelio, que es muy lindo, que es un pasaje que te animo a que leas completo. Y resulta que cuando ellos empezaron a ver las maravillas producidas por el Espíritu Santo y los gentiles hablando en lenguas, ellos empezaron a adorar a Dios. Y yo voy a decirte,
El Espíritu de Dios te va a guiar a que lo adores de verdad y a adorar a Dios como a Él le gusta, no como tú crees que debes hacerlo. Y déjame darte un ejemplo aquí. Por ejemplo, si mi esposo, yo sé que le gusta desayunar con tamal, pues yo no le voy a dar una crema de apio. Porque es que es más chévere la crema de apio, porque a mí me parece que es más saludable la crema de apio. No, dale lo que quiere. Asimismo es nuestra adoración a Dios. Dale una calidad de adoración excelente cuando lo adores, porque cuando hablamos de adoradores no son solo los que se paran aquí a adorar. Todos nosotros podemos adorarle. Y el Espíritu de Dios nos va a llevar a darle una adoración de calidad, la mejor adoración. Y el último punto es, el Espíritu de Dios nos va a enseñar o nos va a entrenar cómo ser avisados de peligros, cómo ser protegidos, cómo ser advertidos de cosas. Y eso lo vas a descubrir en tu oración en lenguas, y eso te será revelado. Acuérdense cuando el apóstol Pablo estaba allí, como en el capítulo 27 del libro de Hechos, cuando él le dice a los que iban en el barco con él, les dice: varones hermanos, veo que la navegación va a ser perjudicial. O sea, vamos a tener muchas pérdidas y vamos a perder aún vidas humanas. Dice que el centurión le dio más crédito al piloto y al dueño del barco. Y vemos en el pasaje después que se cumplió lo que el Espíritu Santo le había mostrado a Pablo y cómo Dios respaldó también a Pablo. Entonces vas a ser avisado. Yo tengo muchos testimonios de personas que están orando por sus hijos y sus hijos tal vez han salido en la madrugada. Y ellos empezaron a orar para que fueran protegidos y cómo el Espíritu de Dios los protegió. Así que todo es bendición. Todo es bendición para nosotros. Y ya para terminar, solo quiero hacerte una pregunta. ¿Estás conectado? ¿Tienes tu cargador? Porque no puedes culpar a Dios si estás viviendo sin carga. No puedes culpar a Dios si te falta la carga. No puedes culpar a Dios cuando es nuestra responsabilidad buscar ese bautismo y llenarnos de ese dunamis, de ese poder. No te dé pena orar en lenguas, no te dé pena hablar en otras lenguas. Obvio, es un tiempo de intimidad para edificarte a ti mismo, pero nosotros deberíamos invertir mucho más tiempo de nuestro día, mucho más, porque cuando tú oras en lenguas aún te olvidas de las cosas naturales, tus cargas se alivian, toda la perspectiva cambia, porque ya no estás solo, estás con Jesús. Por eso solo quiero terminar con este pasaje, la pregunta que le hizo el apóstol Pablo en el capítulo 19 del libro de Hechos. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, me llama la atención esa manera de referirlo, el apóstol Pablo les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Pero ya dice que eran discípulos. Nosotros deberíamos no tener pena y preguntarle a todos los que están involucrados en el servicio a la iglesia: ¿ya recibiste el Espíritu Santo? ¿Tienes tu cargador? ¿Estás conectado con la carga del cielo? ¿O estás trabajando en tus propias fuerzas? Porque si no tienes tu cargador, estás trabajando en tus propias fuerzas y estás haciendo las cosas tal vez como a ti te parece, muy bien intencionado, pero sin hacerlo como Dios lo quiere. Así que te animo, busca el bautismo del Espíritu Santo. Hemos estado ministrándolo en la oración de las mañanas, hemos estado insistiendo en que puedas ser bautizado. Sé que es más fácil cuando estamos en comunión unos con otros, pero tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo en cualquier lugar. Recuerdo cuando mi esposo lo recibió estando en la 92 en el puente, en un trancón, fue investido al poder allí, escuchando creo que una prédica de oración, y cuando llegó a casa
orando en lenguas con un gozo absoluto. Tú lo puedes recibir en tu casa, en la noche. Te animo a que tomes tu cargador, que te unas a la persona maravillosa del Espíritu Santo para que seas investido de ese poder. Estamos muy agradecidos con Jesús por habernos dejado al Espíritu Santo. Déjame orar por ti, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que pongas en cada uno de nosotros hambre y sed por la búsqueda del Espíritu Santo, y que cada uno de los que escuche este mensaje con fe, creyendo, sean bautizados en el Espíritu Santo. Yo creo por cientos y cientos y cientos de bautizados, cientos y cientos hablando más estas lenguas angelicales, estos idiomas del cielo que solo van de espíritu del hombre al espíritu de Dios, sin que nadie se robe esa oración. Padre, gracias por este poder disponible. Espíritu Santo, mi amigo, mi hermoso amigo, gracias por estar con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Si es la primera vez que te conectas a uno de nuestros servicios, te damos la bienvenida a la familia Palabras de Fe y Vida. Hoy tenemos una gran noticia para ti, y es que Jesús te ama. Él quiere hacer parte de tu vida. No importa de dónde eres, de dónde vienes, qué decisiones hayas tomado hasta hoy, pero quiero decirte, Jesús está esperando por ti. Él quiere mostrarte su amor. En Juan 3:16 dice la Escritura que Dios te amó de una manera que no te puedes imaginar, y que dio a su Hijo por ti. Él es de gran valor. Y si hoy tomas tu decisión de poner tu fe en Él, tendrás la vida eterna. Vamos a hacer una oración y voy a invitarte, aun si antes has recibido a Jesús como Señor y Salvador, hoy puedes volver a hacer esta oración y reencontrarte y reconciliarte con Él. Quiero guiarte en esta oración. Amado Señor Jesús, te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres. Recibo el perdón de mis pecados y te confieso como mi Señor y Salvador. Y creo que tú vives. Gracias por el regalo de la vida eterna. Amén. Con la decisión que has tomado, hoy comienzas una nueva vida. Bienvenido.